Vladimir Putin siempre soñó con reconstruir la Unión Soviética. Lo que está reconstruyendo, en realidad, es la pobreza de la era soviética. La invasión de Ucrania debía ser el primer ladrillo de ese imperio. En cambio, 4 años y medio de guerra de desgaste lo dejaron paralizado. Así que cambió de rumbo. Si el Kremlin no puede entregarle a los rusos una superpotencia, al menos puede entregarles colas para conseguir pan, y solo bromeamos a medias. Por culpa de Putin, Rusia se está muriendo de hambre en silencio. Se está gestando una crisis bancaria como no se ha visto en toda la era de Putin. Las quiebras se disparan, un sistema financiero que el propio Kremlin construyó se tambalea, y basta un pequeño empujón para arrojarlo todo al abismo. ¿Cómo lo sabemos? Un informe de inteligencia europeo filtrado revela la profundidad de la podredumbre. Reuters tuvo acceso a los documentos, al igual que el International Business Times, y ambos describen una crisis que el Kremlin apenas logra contener. Solo en 2025, más de 500.000 rusos se declararon en quiebra. Los bancos se ahogan en préstamos que nunca iban a devolverse, créditos que Putin impulsó para mantener alimentada la maquinaria de guerra. Según el informe, la porción de préstamos corporativos que probablemente jamás se pague ya alcanza el 10%. En la banca, eso es la alarma de incendios sonando. Y fue una herida autoinfligida. En un informe del 6 de julio, el Telegraph rastreó el desastre directamente hasta el Kremlin, que presionó a los bancos para que prestaran mientras saltaban los controles de solvencia que normalmente aplicarían. Muchos de esos préstamos fueron subsidiados discretamente por Putin para que la economía pareciera más sana de lo que es. ¿Quién recibió el dinero? Empresas de defensa que corren para reponer armas al ritmo al que Rusia las consume, y compradores de vivienda que persiguen un mercado donde los precios subieron hasta un 14% en 2025. Préstamos arriesgados, intereses brutales, todo respaldado por el Estado. Y, como era de esperar, los prestatarios no pueden pagar. Ahora los bancos están sepultados bajo una deuda que nunca se devolverá, y el Kremlin se ha quedado sin trucos. Los programas de crédito estatales dejaron de funcionar, la reestructuración se desmorona. Ni siquiera presionar al Banco Central ha servido. Las tasas llegaron al 20% a mediados de 2025, desde un máximo en una década del 21, y aunque se recortaron al 14,25%, siguen siendo tan altas que vuelven impagable buena parte de esos préstamos. En el fondo, Putin convirtió a los bancos rusos en un amortiguador de su imprudente gasto de guerra. Esa es la lectura del International Business Times, y encaja. El Kremlin dio por hecho que las defensas de Ucrania se derrumbarían. No fue así. 4 años y medio después, Rusia controla apenas cerca del 20% de Ucrania, y la mayor parte la tomó en la campaña de 2014 y en los primeros meses de la invasión de 2022. Todo lo demás ha sido un avance lentísimo, y los bancos pagan la factura de una apuesta que el Kremlin perdió de forma catastrófica. Algunos bancos ya admiten que hasta el 15% de sus préstamos al consumo se han vuelto incobrables. Cada impago genera más deuda, más reestructuración, más intervención estatal, y al fondo de esa espiral aguarda lo único que pondría fin a la guerra para siempre, el colapso económico. Nada de esto llegó sin aviso. Ya en julio de 2025, Bloomberg informó de que los principales ejecutivos bancarios rusos habían revisado sus carteras de préstamos y no les gustó nada lo que encontraron. La calidad real era mucho peor de lo que admitían las cifras oficiales. En privado ya sopesaban un rescate estatal, mientras el Kremlin repetía en público su discurso tranquilizador. Al menos 3 de los mayores prestamistas advertían por lo bajo que quizá tendrían que recapitalizarse en menos de un año, y 12 meses después el informe europeo confirmó cada uno de esos temores. A comienzos de 2026, las señales de alerta se multiplicaban. El 5 de febrero, el Moscow Times informó de que el Credit Bank of Moscow, el séptimo mayor prestamista del país, vinculado al gigante petrolero Rosneft, había registrado una pérdida neta de $117 millones en el último trimestre de 2025. Esa pérdida llegó justo después de que los bancos estatales recibieran en conjunto $13.300 millones del Fondo Nacional de Bienestar, presentados como una recapitalización de emergencia. Un día más tarde, Euromaidan Press fue más allá y citó a la inteligencia ucraniana.
los préstamos morosos habían escalado al 11% de todo el crédito, superando la línea del 10% que marca una crisis bancaria sistémica. Esas más de 500,000 de quiebras, el desenlace natural. El 9 de mayo, Fortune lo dejó claro. El PIB de Rusia se contrajo un 0,5% interanual en el primer trimestre de 2026, probablemente el inicio de una recesión, y las empresas ya incumplían pagos. El ritmo lo dice todo. En todo 2024 hubo 11 impagos técnicos. Los primeros 3 meses de 2026 igualaron esa cifra de golpe. Las empresas también lidiaban con una inflación avivada por la operación Epic Fury en Irán, y esa presión podría volver con fuerza, porque el 8 de julio el presidente Donald Trump anunció que el alto el fuego con Irán había terminado y que los ataques se reanudarían. En junio, RBC Ukraine informó de que las empresas rusas habían acumulado más de 117.500 millones de dólares en deuda. La mecha se encendió mucho antes de que apareciera aquel informe europeo. Y los rusos de a pie lo saben, han empezado a hacer algo que delata por completo su miedo. Pero antes de llegar a eso, esto es The Military Show. Si aún no te has suscrito, este es el momento, dale al botón, activa las notificaciones y quédate con nosotros. Quienes más tienen que perder, están sacando de los bancos todo el efectivo que pueden. El 8 de junio, United 24 Media informó de que los rusos comunes retiraron la asombrosa cifra de 13.000 millones de dólares del sistema en mayo, la mayor retirada en un mes de mayo en 3 décadas, tras 3.800 millones en marzo y 8.500 millones en abril. La inteligencia exterior ucraniana señala que el efectivo en circulación creció en 17.200 millones de dólares durante la primera mitad de 2026, la segunda cifra más alta jamás registrada. El récord, el pánico de 2020, cuando estalló la pandemia de COVID-19 y los rusos sacaron 18.600 millones. La confianza en los bancos se esfumó, y cada retiro drena la liquidez que un sector sepultado en deuda mala menos puede permitirse perder. Como es natural, el Kremlin sonríe a pesar de todo. Las sanciones son una parte enorme de esto, y aún así, el director financiero de Sberbank, el mayor banco de Rusia, insiste en que no son gran cosa. Todos se han acostumbrado tanto desde 2022, le dijo Taras Skvortsov a Reuters, que muchos clientes de los bancos sancionados ni siquiera saben que su banco está en una lista. El manual de siempre: esconder la cabeza y mentir. Tras bambalinas, el Banco Central no ha dicho absolutamente nada, un giro brusco respecto a 2025, cuando la gobernadora Elvira Nabiulina juró que los mayores prestamistas no necesitaban recapitalización alguna, solo para que Rusia los recapitalizara después en silencio. La secuela más probable de 2026, arrojar más dinero a los bancos y rezar. Como observa Vladislav Inozemtsev de Chatham House, más de la mitad de la deuda corporativa en los libros de los bancos rusos son préstamos a empresas de defensa, y él espera que el Estado los mantenga a flote, con el Banco Central inyectando liquidez incluso en créditos que jamás se devuelvan. Así que el plan es gastar para salir del pozo. Hace un par de años podría haber funcionado. Economía sólida, sanciones petroleras esquivadas, sector de defensa rentable. Pero estamos en 2026. Las sanciones son más duras que nunca. Los drones ucranianos están destrozando refinerías rusas y desangrando al Kremlin en miles de millones cada mes, y el dinero se está acabando. El Instituto Kiel de Ucrania informa de que los activos del Fondo Nacional de Bienestar se han desplomado del 6,5% del PIB a apenas el 1,8% en abril de 2026, mientras que los ingresos por petróleo y gas cayeron un 45% interanual en el primer trimestre. El propio Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia recortó su previsión de crecimiento para 2026 del 1,3% al 0,4%, y el 10 de junio, el Moscow Times cifró el déficit presupuestario en 83.500 millones de dólares en apenas 5 meses, ya un 60% por encima de la meta de todo el año. Menos dinero entrando, más gasto de guerra saliendo. Entonces, ¿de dónde va a sacar el Kremlin el efectivo para seguir rescatando a sus bancos? Nadie tiene la respuesta, y viene más presión. La Unión Europea prepara su paquete de sanciones número 21,
con una discusión aparte sobre el tope al precio del petróleo ruso. Poco a poco, el cerco se estrecha. El Kremlin puede seguir recurriendo a rescates y quemando un dinero que ya no tiene para sostener la fantasía de que su sector bancario no es un desastre. Pero los números no mienten, la deuda mala y las quiebras van en aumento, y hay un límite a cuánto se puede contener lo inevitable. La banca rusa está contra las cuerdas, y también lo está toda la economía, con un PIB en caída libre, una grave escasez de mano de obra y empresas cerrando en masa. Ninguna inyección de efectivo arregla eso, y podrás ver hasta qué punto llega el daño en nuestro próximo video. Si este te sirvió, suscríbete, activa la campanita y quédate con nosotros para más análisis sobre los fracasos de Rusia dentro y fuera del campo de batalla, aquí en The Military Show. Como siempre, gracias por ver.